Capítulo 3. Naufragio, isla desierta. Después de esta parada, navegamos hacia el sur durante 10 o 12 días, consumiendo con parquedad las provisiones, que comenzaban a disminuir rápidamente, y yendo a la orilla solo cuando era necesario para buscar agua fresca. Mi intención era llegar al río Gambia o al Senegal, es decir, a cualquier lugar cerca de Cabo Verde, donde esperaba encontrar algún barco europeo. De lo contrario, no sabía qué rumbo tomar, como no fuese navegar en busca de las islas o morir entre los negros. Sabía que todas las naves que venían de Europa pasaban por ese cabo o esas islas de camino a Guinea, Brasil o las Indias Orientales. En pocas palabras, aposté toda mi fortuna a esa posibilidad, de manera que encontraba un barco o perecía. Una vez tomada esta resolución, al cabo de 10 días, comencé a advertir que la tierra estaba habitada. En 2 o 3 lugares, a nuestro paso, vimos gente que nos observaba desde la playa. Nos percatamos de que eran bastante negros y estaban totalmente desnudos. Una vez sentí el impulso de desembarcar y dirigirme a ellos, pero Suri, que era mi mejor consejero, me dijo: "No ir, no ir". No obstante, me dirigí a la playa más cercana para hablar con ellos, y vi cómo corrían un buen tramo a lo largo de la playa, a par que nosotros. Observé que no llevaban armas, con la excepción de uno, que llevaba un palo largo y delgado, que, según Suri, era una lanza, que arrojaban desde muy lejos y con muy buena puntería. Mantuve, pues, cierta distancia, pero me dirigí a ellos como mejor pude, por medio de señas, sobre todo para expresarles que buscábamos comida. Con un gesto me dijeron que detuviera el bote y ellos nos traerían algo de carne. Bajé un poco las velas y me quedé a la espera. 2 de ellos corrieron tierra adentro, y en menos de media hora estaban de vuelta con 2 piezas de carne seca y un poco de grano, del que se cultiva en estas tierras. Aunque no sabíamos qué era ni una cosa ni la otra, las aceptamos gustosamente. El siguiente problema era cómo recoger lo que nos ofrecían, pues yo no me atrevía a acercarme a la orilla, y ellos estaban tan aterrados como nosotros. Entonces se les ocurrió una forma de hacerlo que resultaba segura para todos. Dejaron los alimentos en la playa y se alejaron, deteniéndose a una gran distancia, hasta que nosotros los subimos todo a bordo. Luego volvieron a acercarse. Les hicimos señas de agradecimiento porque no teníamos nada que darles a cambio. Sin embargo, en ese mismo instante surgió la oportunidad de agradecerles el favor, porque mientras estaban en la orilla se acercaron 2 animales gigantescos. Uno venía persiguiendo al otro, según nos parecía, con gran saña, desde la montaña hasta la playa. No sabíamos si era un macho que perseguía a una hembra, ni si estaba en son de juego o peleando. Tampoco sabíamos si esto era algo habitual, pero nos inclinábamos más hacia la idea contraria. En primer lugar, porque estas bestias famélicas suelen aparecer solamente por la noche. En segundo lugar, porque la gente estaba aterrorizada, en especial las mujeres. El hombre que llevaba la lanza no huyó, aunque el resto sí lo hizo. Los 2 animales se dirigieron hacia el agua y, al parecer, no tenían intención de atacar a los negros. Se zambulleron en el agua y comenzaron a nadar, como si solo hubiesen ido allí por diversión.
Al cabo de un rato, uno de ellos comenzó a acercarse a nuestro bote más de lo que yo hubiese deseado, pero yo le apunté con el fusil que había cargado a toda prisa y le dije a Suri que cargara a los otros dos. Tan pronto se puso a mi alcance, disparé y le di justo en la cabeza. Se hundió en el acto, pero enseguida salió a flote, volvió a hundirse y nuevamente salió a flote, como si se estuviese ahogando, lo que, en efecto, hacía. Rápidamente se dirigió a la playa, pero entre la herida mortal que le había propinado y el agua que había tragado, murió antes de llegar a la orilla. No es posible expresar el asombro de estas pobres criaturas ante el estallido y el disparo de mi arma. Algunos, según parecía, estaban a punto de morirse de miedo y cayeron al suelo como muertos por el terror. Mas cuando vieron que la bestia había muerto y se hundía en el agua, mientras yo les hacía señas para que se acercaran a la playa, se armaron de valor y se dieron a su búsqueda. Fui yo quien la descubrió por la mancha de sangre en el agua, y con la ayuda de una cuerda, con la que até el cuerpo y cuyo extremo luego les arrojé, los negros pudieron arrastrarlo hasta la orilla. Era un leopardo, de lo más curioso, que tenía unas manchas admirablemente delicadas. Los negros levantaron las manos con admiración hacia aquello que había utilizado para matarlo. El otro animal, asustado con el resplandor y el ruido del disparo, nadó hacia la orilla y se metió directamente en las montañas, de donde habían venido, pero a esa distancia no pude saber qué era. Me di cuenta enseguida que los negros querían comerse la carne del animal. Yo estaba dispuesta a dársela, a modo de favor personal, y les hice señas para que se la tomaran, ante lo cual se mostraron muy agradecidos. Inmediatamente se pusieron a desollarlo, y como no tenían cuchillo, utilizaban un trozo de madera muy afilado, con el que le quitaron la piel tanto más rápidamente que lo que hubiésemos tardado en hacerlo Surio y yo con un cuchillo. Me ofrecieron un poco de carne, que yo rechacé, fingiendo que se la daba toda a ellos, pero les hice señas de que quería la piel, la cual me entregaron gustosamente, y además me trajeron mucho más de sus provisiones, que, aun sin saber lo que eran, acepté de buen grado. Entonces les indiqué por señas que quería un poco de agua y di la vuelta a una de las tinajas para mostrarles que estaba vacía y que quería llenarla. Rápidamente llamaron a algunos de sus amigos y aparecieron dos mujeres con un gran recipiente de barro, seguramente cocido al sol. Lo llevaron hasta la playa del mismo modo que antes lo habían hecho con los alimentos, y yo envié a Suri a la orilla con las tinajas, que trajo de vuelta llenas. Las mujeres, al igual que los hombres, estaban desnudas. Provisto de raíces, grano y agua, abandoné a mis amistosos negros y seguí navegando unos 11 días sin tener que acercarme a la orilla. Entonces vi que, a unos 4 o 5 leguas de distancia, la tierra se prolongaba mar adentro. Como el mar estaba en calma, recorrimos, bordeando la costa, una gran distancia para llegar a la punta, y cuando nos disponíamos a doblarla, a un par de leguas de la costa, divisé tierra al otro lado. Deduje, con toda probabilidad, que se trataba del Cabo Verde y que aquellas islas que podíamos divisar eran las islas del Cabo Verde. Sin embargo, se encontraban a gran distancia y no sabía qué hacer, pues de ser sorprendido por una ráfaga de viento,
no podría llegar ni a una ni a otra parte. Ante esta disyuntiva me detuve a pensar y bajé al camarote dejándole el timón a Suri. De pronto lo sentí gritar: «¡Capitán! ¡Capitán! ¡Un barco con vela!». El pobre chico estaba fuera de sí a causa del miedo, pues pensaba que podía ser uno de los barcos de su amo, que nos estaba buscando, pero yo sabía muy bien que desde hacía ya tiempo estábamos fuera de su alcance. De un salto salté de la cabina y no solo pude ver el barco, sino también de dónde era. Se trataba de un barco portugués que, según me parecía, se dirigía a la costa de Guinea en busca de esclavos. Mas, cuando me fijé en el rumbo que llevaba, advertí que se dirigía a otra parte y, al parecer, no se acercaría más a la costa. Entonces me lancé mar adentro, todo lo que pude, decidido si era posible hablar con ellos. Aunque desplegamos todas las velas, me di cuenta de que no podríamos alcanzarlo y desaparecería antes de que yo pudiera hacerle cualquier tipo de señal. Cuando había puesto el bote a toda marcha y comenzaba a desesperar, ellos me vieron a mí, al parecer, con la ayuda de su catalejo. Viendo que se trataba de una barcaza europea que debía pertenecer a algún barco perdido, bajaron las velas para que yo pudiera alcanzarlos. Esto me alentó, y como llevaba a bordo la bandera de mi amo, la agité en el aire, en señal de socorro, y disparé un tiro con el arma. Al ver ambas señales, porque después me dijeron que habían visto la bandera y el humo, aunque no habían escuchado el disparo, detuvieron la nave generosamente y al cabo de 3 horas pude llegar hasta ellos. Me preguntaron de dónde era en portugués, español y francés, pero yo no entendía ninguna de estas lenguas. Finalmente, un marinero escocés que iba a bordo me llamó y yo le contesté. Le dije que era inglés y que me había escapado de los moros porque me habían hecho esclavo en Salé. Entonces me dijeron que subiera a bordo y muy amablemente me acogieron con todas mis pertenencias. Cualquiera podría entender la indecible alegría que sentí al verme liberado de la situación tan miserable y tan desesperanzada en la que me hallaba. Inmediatamente le ofrecí al capitán del barco todo lo que tenía, como muestra de agradecimiento por mi rescate. Mas él, con mucha delicadeza, me dijo que no tomaría nada de lo mío, sino que todo me sería devuelto cuando llegáramos a Brasil. Puesto que, me dijo, os he salvado la vida del mismo modo que yo habría deseado que me la salvaran a mí, y puede que alguna vez me encuentre en una situación similar, os devolveré todo. Si os llevo a Brasil, un país tan lejano del vuestro, y os quito vuestras pertenencias, moriréis de hambre, y entonces os estaré quitando la misma vida que ahora os acabo de salvar. No, no, señor inglés, os llevaré por caridad y vuestras pertenencias os servirán para buscaros el sustento y pagar el viaje de regreso a vuestra patria. Así como se mostró caritativo en su oferta, fue muy puntual a la hora de llevarla a cabo, pues les ordenó a los marineros que no tocaran ninguna de mis pertenencias. Tomó posesión de todas mis cosas y me entregó un inventario preciso de ellas, en el que incluía hasta mis 3 tinajas de barro. En cuanto a mi bote, que era muy bueno y él se dio cuenta de ello, me dijo que lo compraría para su barco y me preguntó cuánto quería por él.
Yo le respondí que había sido tan generoso conmigo que no podía ponerle precio y lo dejaba completamente a su criterio. Me contestó que me daría una nota firmada por 80 piezas de A8, que me pagaría cuando llegáramos a Brasil y una vez allí, si alguien me hacía una oferta mejor, él la igualaría. También me ofreció 60 piezas de A8 por Suri, pero yo no estaba dispuesto a aceptarlas, no porque no quisiera dejárselo al capitán, sino porque no estaba dispuesto a vender la libertad del chico, que me había servido con tanta lealtad a recuperar la mía. Cuando le expliqué mis razones al capitán, le parecieron justas y me propuso lo siguiente: que se comprometía a darle al chico un testimonio por el cual obtendría su libertad en 10 años y se convertía al cristianismo. Como Suri dijo que estaba dispuesto a irse con él, se lo cedí al capitán. Hicimos un estupendo viaje a Brasil y llegamos, al cabo de unos 20 días, a la bahía de Todos los Santos. Una vez más, había escapado de la suerte más miserable y debía pensar qué sería de mi vida. Nunca he podido olvidar el trato generoso que me dispensó aquel capitán, que no quiso aceptar a nada a cambio de mi viaje, y me dio 20 ducados por la piel del leopardo, 40 por la del león, me devolvió puntualmente todas mis pertenencias, y me compró lo que quise venderle, como las botellas, 2 de mis armas y el trozo de cera que me habría sobrado, pues el resto lo había utilizado para hacer velas. En pocas palabras, vendí mi carga en 220 piezas de A8 y con este acopio desembarqué en la costa de Brasil. Al poco tiempo de mi llegada, el capitán me encomendó a un hombre bueno y honesto, como él, que tenía un ingenio, es decir, una plantación y hacienda azucarera. Viví con él un tiempo y así aprendí sobre el método de plantación y fabricación del azúcar. Viendo lo bien que vivían los hacendados y cómo se enriquecían tan rápidamente, decidí que, si conseguía una licencia, me haría hacendado. Mientras tanto, buscaría la forma de que se me enviara el dinero que había dejado en Londres. Tenía un vecino, un portugués de Lisboa, hijo de ingleses, que se llamaba Wells, y se encontraba en una situación similar a la mía. Digo que era mi vecino, ya que su plantación colindaba con la mía, y además nos llevábamos muy bien. Mis existencias eran tan escasas como las suyas, pues durante 2 años sembramos casi exclusivamente para poder subsistir. Con el tiempo comenzamos a prosperar y aprendimos a administrar mejor nuestras tierras, de manera que al tercer año pudimos sembrar un poco de tabaco y preparar una buena extensión de terreno para sembrar azúcar al año siguiente. Ambos necesitábamos ayuda y entonces me di cuenta del error que había cometido al separarme de Suri, mi muchacho. Mas, ay, no me sorprendía haber cometido un error, ya que en toda mi vida había acertado en algo. No me quedaba más remedio que seguir adelante, pues me había metido en un negocio que superaba mi ingenio y contrariaba la vida que siempre había deseado, por la que había abandonado la casa de mi padre y hecho caso omiso a todos sus buenos consejos. Más aún, estaba entrando en ese estado intermedio, o el estado más alto del estado inferior, que mi padre me había aconsejado, y si iba a cogerlo, bien podía haberme quedado en casa para hacerlo, sin haber tenido que padecer las miserias del mundo como antes lo había hecho.
Muchas veces me decía a mí mismo que esto lo podía haber hecho en Inglaterra, entre mis amigos, en lugar de haber venido a hacerlo a 5000 millas, entre extraños y salvajes, en un lugar desolado y lejano, al que no llegaban noticias de ninguna parte del mundo donde habitase alguien que me conociera. De este modo, lamentaba la situación en la que me hallaba. No tenía nadie con quien conversar si no era, de vez en cuando, con mi vecino, ni tenía otra cosa que hacer salvo trabajos manuales. Solía decir que mi vida transcurría como la del náufrago en una isla desierta, donde no puede contar con nadie más que consigo. Mas, con cuánta justicia todos los hombres deberían reflexionar sobre esto, que cuando comparan la condición en la que se encuentran con otras peores, el cielo les puede obligar a hacer el cambio y convencerse, por experiencia, de que fueron más felices en el pasado. Y digo que, con justicia, merecí vivir una vida solitaria, en una isla desierta, como la que había imaginado, pues tantas muchas veces la comparé injustamente con la vida que llevaba entonces. Si hubiera perseverado en ella, con toda seguridad, habría logrado hacerme rico y próspero. En cierto modo, había logrado realizar mis proyectos en la plantación, cuando llegó el momento de la partida de mi querido amigo, el capitán del barco que me recogió en el mar. Su embarcación había permanecido allí cerca de 3 meses, en lo que se cargaba y se preparaba para el viaje. Le comenté que había dejado un dinero en Londres y él me dio un consejo sincero y amistoso. Señor inglés, porque así me llamaba siempre, si me dais cartas y un poder legal, por escrito, con órdenes para que la persona que tiene su dinero en Londres se lo envíe a las personas que yo le diga en Lisboa, os compraré las cosas que puedan ser útil. Os las traeré, si Dios lo permite, a mi regreso. Mas, como los asuntos humanos están sujetos a los cambios y a los desastres, os recomiendo que solo pidáis 100 libras esterlinas que, como me decís, es la mitad de vuestro haber, y así solo arriesgaréis esa parte. Si todo llega bien, podréis mandar a pedir el resto del mismo modo que lo habréis hecho ahora, y, si se pierde, aún tendréis la otra mitad a vuestra disposición. Este consejo me pareció tan sensato y tan honesto que pensé que lo mejor que podía hacer era seguirlo. Así pues, preparé las cartas para la señora a quien le había dejado mi dinero y un poder legal para que mi amigo el capitán portugués, del que me había hablado mi amigo, pudiera hacerse con ello. En la carta que le envié a la viuda del capitán inglés, le hice el recuento completo de mis aventuras, esclavitud y huida. Le conté sobre la forma en que había conocido al capitán portugués en el mar y sobre su trato compasivo. Le expliqué el estado en el que me encontraba y le di algunas instrucciones necesarias para llevar a cabo mis encargos. Cuando este honesto capitán llegó a Lisboa, logró que unos mercaderes ingleses que había allí le hicieran llegar tanto mi orden escrita como el recuento completo de mi historia a un mercader de Londres, que a su vez se la contó con lujo de detalles a la viuda. Ante esto, la viuda envió mi dinero y además, de su propio bolsillo, un generoso regalo para el capitán portugués, como muestra de agradecimiento por su caridad y su compasión hacia mí.
Con las 100 libras esterlinas, el mercader de Londres compró la mercancía inglesa, que el capitán le había indicado por escrito, y se la envió directamente a Lisboa, desde donde el capitán me las trajo al Brasil, sanas y salvas. Entre las cosas que me trajo sin que yo se lo pidiera, pues era demasiado inexperto en el negocio como para pensar en ello, había todo tipo de herramientas, herrajes e instrumentos para trabajar en la plantación y me fueron de gran utilidad. Cuando llegó el cargamento, pensé que ya había hecho fortuna. Tal fue la alegría que me causó recibirlo. Mi buen comisionado, el capitán, había guardado las 5 libras que mi amiga le había dado de regalo para comprar y traerme un sirviente, con una obligación de 6 años, y no quiso aceptar nada a cambio, excepto un poco de tabaco de mi propia cosecha. Pero esto no fue todo. Como los bienes que me habían traído eran de manufactura inglesa, es decir, telas, paños y tejidos finos y otras cosas que resultaban particularmente útiles y valiosas en este país, pude venderlas y sacarles un gran beneficio. De este modo, podía decir que había cuadriplicado el valor de mi primer cargamento y había aventajado infinitamente a mi propio vecino en lo que tocante a la plantación, pues lo primero que hice fue comprar un esclavo negro y un sirviente europeo, aparte del que me había traído el capitán. Mas me ocurrió lo que suele suceder en estos casos, en los que la prosperidad mal entendida puede ser causa de las peores adversidades. Al año siguiente proseguí con mi plantación con gran éxito y coseché 50 rollos de tabaco, más de los que había previsto que sería necesario entre los vecinos. Como cada uno de estos rollos pesaba más de 100 libras y estaban bien curados, decidí guardarlos hasta que la flota de Lisboa regresara y, puesto que me iba haciendo rico y próspero en los negocios, comencé a idear proyectos que sobrepasaban mi capacidad, el tipo de negocios que a menudo llevan a la ruina a los mejores negociantes. Si hubiera permanecido en el estado en el que me hallaba, habría recibido todas las bendiciones de las que me había hablado mi padre cuando me recomendaba una vida tranquila y retirada. Esas bendiciones que, según me decía, colmaban el estado medio de la vida. Mas otra suerte me aguardaba y volvería a ser el agente voluntario de mis propias desgracias, aumentando mi error y redoblando los motivos para reflexionar sobre mi propia vida, cosa que, en mis futuras calamidades, tuve tiempo de hacer. Todas estas desgracias ocurrieron porque me obstiné en seguir mis tontos deseos de vagabundear por el extranjero, contrariando la clara perspectiva que tenía de beneficiarme, con tan solo perseguir simple y llanamente los objetivos y los medios de ganarme la vida, que la naturaleza y la providencia insistían en mostrarme y hacerme aceptar como mi deber. Del mismo modo que antes, cuando me separé de mis padres, no pude conformarme con lo que tenía ahora. Tenía también que marcharme y abandonar la posibilidad de hacerme un hombre rico y próspero con mi nueva plantación, en pos de un deseo descabellado y racional de aumentar mi fortuna más rápidamente de lo que la naturaleza admitía. Fue así como, por mi culpa, volví a naufragar en el abismo más profundo de la miseria,
al que pudiera caer hombre alguno o fuese capaz de soportar. Mas prosigamos con los detalles de esta parte de mi historia. Como podéis imaginar, habiendo vivido durante 4 años en Brasil y habiendo empezado a prosperar en mi plantación, no solo había aprendido la lengua, sino que había trabado conocimiento y amistad con alguno de los demás hacendados, así como son los comerciantes de San Salvador, que era nuestro puerto. En nuestras conversaciones les había contado de mis 2 viajes a la costa de Guinea, del comercio con los negros de allí y de lo fácil que era adquirir, a cambio de bagatelas tales como cuentecillas, juguetes, cuchillos, tijeras, hachas, trozos de cristal y cosas por el estilo, no solo polvo de oro, cereales de Guinea y también colmillos de elefante, sino también gran cantidad de negros esclavos para trabajar en Brasil. Siempre escuchaban con mucha atención mis relatos, particularmente lo concerniente a la compra de negros, que era un negocio que, en aquel tiempo, no se explotaba y cuando se hacía era mediante asientos, es decir, permisos que otorgaban los reyes de España o de Portugal a modo de subastas públicas. De este modo, los pocos negros que se traían resultaban muy caros. Sucedió que, un día, después de haber estado hablando seriamente de estos asuntos con algunos comerciantes y hacendados conocidos, a la mañana siguiente 3 de ellos vinieron a decirme que habían meditado mucho sobre lo que yo les había contado la noche anterior y querían hacerme una proposición secreta. Cuando obtuvieron mi complicidad, me dijeron que habían pensado fletar un barco para ir a Guinea, pues, al igual que yo, poseían plantaciones y de nada tenían tanta necesidad como de esclavos. Como ese tráfico era ilegal y no podrían vender públicamente los negros que trajeran, querían hacer tan solo un viaje para traer secretamente algunos negros y dividirlos entre sus propias plantaciones. En otras palabras, querían saber si yo estaba dispuesto a embarcarme en dicha nave y hacerme cargo del negocio en la costa de Guinea. A cambio de esto, me ofrecían una participación equitativa en la adquisición de los esclavos, sin costo alguno. Debo confesar que era una propuesta justa para alguien que no tuviera que atender una plantación que comenzaba a prosperar y aumentar de valor. Mas, para mí, que ya estaba instalado y bien encaminado, que no tenía más que seguir haciendo las cosas como hasta entonces, por otros 3 o 4 años, y hacerme enviar las otras 100 libras de Inglaterra que, en ese tiempo y con una pequeña suma adicional, producirían un beneficio de 3 o 4 mil libras esterlinas, y que, a su vez, aumentaría. Para mí, hacer aquel viaje era el acto más descabellado del que podría acusarse a cualquier hombre que estuviera en mis circunstancias. Pero yo había nacido para ser mi propio destructor y no pude resistirme a esa oferta más de lo que pude renunciar en su día a mis primeros y fatídicos proyectos cuando hice caso omiso a los consejos de mi padre. En pocas palabras, les dije que sí, que iría de todo corazón, y ellos se encargaban de cuidar mi plantación durante mi ausencia y disponer de ella, según mis instrucciones, en caso de que la empresa fracasara. Todos estuvieron de acuerdo, comprometiéndose a cumplir su parte,
y procedimos a firmar los contratos y acuerdos formales. Yo redacté un testamento en el que disponía que si moría, mi plantación y mis propiedades pasaran a manos de mi heredero universal, el capitán del barco del que me había salvado la vida, y que, a su vez, dispusiera de mis bienes, según estaba escrito en mi testamento. La mitad de las ganancias sería para él, y la otra mitad sería enviada por barco a Inglaterra. En fin, tomé todas las precauciones necesarias para proteger mis bienes y mi plantación. Si hubiese tenido la mitad de esa prudencia para velar por mis intereses personales y juzgar lo que debía o no debía hacer, seguramente no hubiese abandonado una empresa tan prometedora como la mía, ni hubiese renunciado a todas las perspectivas que tenía de progresar, para lanzarme a realizar un viaje por mar sin contar con los riesgos que conllevaba ni las posibilidades de que me ocurriera alguna desgracia. Pero me lancé, obedeciendo los dictados de mi fantasía y no los de la razón. Una vez listos el barco y el cargamento, y todos los demás acuerdos consignados por contrato con mis socios, me embarqué a mala hora el primer día de septiembre de 1659, mismo día en que 8 años antes había abandonado la casa de mis padres en Hull, actuando como un rebelde ante su autoridad y como un idiota ante mis propios intereses. Nuestra embarcación llevaba como 120 toneladas de peso, 6 cañones y 14 hombres aparte del capitán, de su mozo y yo. No llevábamos demasiados bienes a bordo, solo las chucherías necesarias para negociar con los negros, tales como cuentecillas, trozos de cristal, caracoles y cacharros viejos, en especial pequeños catalejos, cuchillos, tijeras, hachas y cosas por el estilo. El mismo día que subí a bordo, zarpamos hacia el norte, siguiendo la costa rumbo a tierras africanas hasta los 10 o 12 grados de latitud norte, que era la ruta que al parecer se seguía en estos días. Nos hizo muy buen tiempo, aunque mucho calor, mientras bordeamos la costa hasta llegar al cabo de San Agustín. A partir de entonces, comenzamos a meternos mar adentro, hasta que perdimos de vista la tierra y navegamos, como si nos dirigiéramos a la isla de Fernando de Noronha, rumbo al norte-noreste, dejándola luego al este. Siguiendo este rumbo, tardamos casi 12 días en cruzar la línea del Ecuador y, según nuestra última observación, nos encontrábamos a 7 grados 22 minutos de latitud norte, cuando un violento tornado o huracán nos dejó totalmente desorientados. Comenzó a soplar de sudeste a noroeste y luego se estacionó hacia el otro lado, desde donde nos acometió con tanta furia que durante 12 días no pudimos hacer más que ir a la deriva para huir de él y dejarnos llevar a donde el destino y la furia del viento quisieran llevarnos. Durante esos 12 días, huelga decir, creía que seríamos tragados por el mar y, a decir verdad, ninguno de los que estaba a bordo esperaba salir de allí con vida. En esta angustiosa situación, mientras padecíamos el terror de la tormenta, uno de nuestros hombres murió de calentura y el mozo del capitán y otro de los marineros cayeron al mar por la borda. Hacia el 12º día, cuando el tiempo se hubo calmado un poco, el capitán intentó fijar la posición del barco lo mejor que pudo y se dio cuenta de que estaba a 11 grados de latitud norte
pero a 22 grados de longitud oeste del Cabo de San Agustín. Así, pues, advirtió que nos encontrábamos entre la costa de Guyana o la parte septentrional de Brasil, más allá del río Amazonas, hacia el río Orinoco, comúnmente llamado el Gran Río. Comenzó a consultarme qué rumbo debíamos seguir, pues el barco había sufrido muchos daños y le estaba entrando agua, y él quería regresar directamente a la costa de Brasil. Evidentemente, mi opinión era totalmente opuesta a la del capitán. Nos pusimos a estudiar las cartas de la costa americana y llegamos a la conclusión de que no había ninguna tierra habitada hacia la cual pudiéramos dirigirnos antes de llegar a la cuenca de las islas del Caribe. Así, pues, decidimos dirigirnos hacia Barbados, manteniéndonos en alta mar para evitar las corrientes de la bahía y el Golfo de México. De esta forma, esperábamos llegar a la isla en 15 días, hasta la costa de África, sin recibir ayuda para la nave y para nosotros mismos, no íbamos a ser capaces de navegar. Con esta intención, cambiamos el rumbo y navegamos en dirección oeste-noroeste para llegar a alguna de las islas inglesas donde esperábamos encontrar algo de ayuda. Pero nuestro viaje estaba previsto de otro modo. A los 12 grados 18 minutos de latitud nos encontramos con una segunda tormenta que nos llevó hacia el oeste con la misma intensidad que la anterior y nos alejó tanto de la ruta comercial humana que si lográbamos salvarnos de morir en el mar, con toda probabilidad seríamos devorados en las tierras de salvajes y no podríamos regresar a nuestro país. Nos hallábamos en esta angustiosa situación y el viento aún soplaba con mucha fuerza, cuando, de repente, uno de nuestros hombres gritó: ¡Tierra! Apenas salíamos de la cabina, deseosos de ver dónde nos encontrábamos, el barco se encalló en un banco de arena y se detuvo tan de golpe que el mar se lanzó sobre nosotros y nos abatió con tal fuerza que pensamos que moriríamos todos al instante. Ante esto, nos apresuramos a ponernos bajo cubierta para protegernos de la espuma y de los embates del mar. No es fácil para alguien que nunca se haya visto en semejante situación describir o siquiera concebir la consternación de los hombres en estas circunstancias. No teníamos idea de dónde nos hallábamos, ni de la tierra a la que habíamos sido arrastrados. No sabíamos si estábamos en una isla o en un continente, ni si ésta estaba habitada o desierta. El viento, aunque había disminuido un poco, soplaba con tanta fuerza que no podíamos confiar en que el barco resistiría unos minutos más sin desbaratarse, a no ser que por un milagro del cielo el viento amainara de pronto. En pocas palabras, nos quedamos mirándonos unos a otros, esperando la muerte en cualquier momento. Todos actuaban como si se prepararan para el otro mundo, pues no parecía que pudiésemos hacer mucho más. Nuestro único consuelo era que, contrario a lo que esperábamos, el barco aún no se había quebrado, y según pudo observar el capitán, el viento comenzaba a disminuir. A pesar de que, al parecer, el viento empezaba a ceder un poco, el barco se había encajado tan profundamente en la arena que no había forma alguna de desencallarlo. De este modo, nos hallábamos en una situación tan desesperada que lo único que podíamos hacer era intentar salvar nuestras vidas como mejor pudiéramos. Antes de que comenzara la tormenta, llevábamos un bote en la popa
que se desfondó cuando dio contra el timón del barco. Poco después, se soltó y se hundió, o fue arrastrado por el mar, de modo que no podíamos contar con él. Llevábamos otro bote a bordo, pero no nos sentíamos capaces de ponerlo en el agua. En cualquier caso, no había tiempo para discutirlo, pues nos imaginábamos que el barco se iba a desbaratar de un momento a otro y algunos decían que ya estaba empezando a hacerlo. En medio de esta angustia, el capitán de nuestro barco echó manos del bote y con la ayuda de los demás hombres logró deslizarlo por la borda. Cuando los 11 que íbamos nos hubimos metido todos dentro, lo soltó y nos encomendó a la misericordia de Dios y de aquel tempestuoso mar. Pese a que la tormenta había disminuido considerablemente, las gigantescas olas rompían tan descomunalmente en la orilla que bien se podía decir que se trataba de Den Wilf Sea, que en holandés significa tormenta en el mar. Nuestra situación se había vuelto desesperada y todos nos dábamos cuenta de que el mar estaba tan crecido que el bote no podría soportarlo y por tanto inevitablemente todos nos ahogaríamos. No teníamos con qué hacer una vela y aunque lo hubiésemos tenido, no habríamos podido hacer nada con ella. Ante esto, comenzamos todos a remar hacia tierra, con el pesar que llevan los hombres que van hacia el cadalso, pues sabíamos que, cuando el bote llegara a la orilla, se harían 1000 pedazos con el oleaje. No obstante, le encomendamos encarecidamente nuestras almas a Dios y, con el viento que nos empujaba hacia la orilla, nos apresuramos a nuestra destrucción con nuestras propias manos, remando tan rápidamente como podíamos hacer ella. No sabíamos si en la orilla había roca o arena, ni si era escarpada o lisa. Nuestra única esperanza era llegar a una bahía, un golfo o el estuario de un río donde, con mucha suerte, pudiéramos entrar con el bote o llegar a la costa de Sotavento, donde el agua estaría más calmada. Pero no parecía que tendríamos esa suerte, pues, a medida que nos acercábamos a la orilla, la tierra nos parecía más aterradora aún que el mar. Después de remar, o más bien, de haber ido a la deriva a lo largo de lo que calculamos sería más o menos 1 legua y media, una ola descomunal, como una montaña de grande, nos embistió por popa. Inmediatamente comprendimos que aquello había sido el coup de grâce, golpe de gracia. En pocas palabras, nos acometió con tanta furia que volcó el bote de una vez, dejándonos a todos desperdigados por el agua, y nos tragó antes de que pudiésemos decir Dios mío. Nada puede describir la confusión mental que sentí mientras me hundía, pues, aunque nadaba muy bien, no podía librarme de las olas para tomar aire. Una de ellas me llevó, o más bien me arrastró, un largo trecho hasta la orilla de la playa. Allí rompió, y cuando comenzó a retroceder la marea me dejó, medio muerto por el agua que había tragado, en un pedazo de tierra casi seca. Todavía me quedaba un poco de lucidez y de aliento para ponerme en pie y tratar de llegar a la tierra, la cual estaba más cerca de lo que esperaba, antes de que viniera otra gran ola y me arrastrara nuevamente. Pronto me di cuenta de que no podría evitar que esto sucediera, pues hacia mí venía una ola tan grande como una montaña y tan furiosa como un enemigo contra el que no tenía ni medios ni fuerzas para luchar. Mi meta era contener el aliento y, si podía,
tratar de mantenerme a flote para nadar, aguantando la respiración hacia la playa. Mi gran preocupación era que la ola, que me arrastraría un buen trecho hacia la orilla, no me llevase mar adentro en su reflujo. La ola me hundió 30 o 40 pies en su masa. Sentía cómo me arrastraba con gran fuerza y con gran velocidad hacia la orilla, pero aguanté el aliento y traté de nadar hacia adelante con todas mis fuerzas. Estaba a punto de reventar por la falta de aire cuando sentí que me elevaba y con mucho alivio comprobé que tenía los brazos y la cabeza en la superficie del agua. Aunque solo pude mantenerme así unos minutos, pude reponerme un poco y recobrar el aliento y el valor. Nuevamente me cubrió el agua, esta vez por menos tiempo, así que pude aguantar hasta que la ola rompió en la orilla y comenzó a retroceder. Entonces me puse a nadar en contra de la corriente hasta que sentí el fondo bajo mis pies. Me quedé quieto unos momentos para recuperar el aliento mientras la ola se retiraba y luego eché a correr hacia la orilla con las pocas fuerzas que me quedaban. Pero esto no me libró de la furia del mar, que volvió a caer otra vez sobre mí, y 2 veces más las olas me levantaron y me arrastraron como antes por el fondo, que por cierto era muy plano. La última de las olas casi me mata, pues el mar me arrastró como las otras veces y me llevó, más bien me estrelló contra una piedra con tanta fuerza que me dejó sin sentido e indefenso. Como me golpeé en el costado y en el pecho, me quedé sin aliento y si en ese momento hubiese venido otra ola, sin duda me habría ahogado. Mas pude recuperarme un poco antes de que viniese la siguiente ola, y cuando vi que el agua me iba a cubrir nuevamente, resolví agarrarme con todas mis fuerzas a un pedazo de la roca y contener el aliento hasta que pasara. Como el mar no estaba tan alto como al principio, pues me hallaba más cerca de la orilla, me agarré hasta que pasó la siguiente ola y eché otra carrera que me acercó tanto a la orilla que la que venía detrás, aunque me alcanzó, no llegó a arrastrarme. En una última carrera llegué a tierra firme donde, para mi satisfacción, trepé por unos riscos que había en la orilla y me senté en la hierba, fuera del alcance del agua y libre de peligro. Encontrándome a salvo en la orilla, elevé los ojos al cielo y le di gracias a Dios por salvarme la vida en una situación que, minutos antes, parecía totalmente desesperada. Creo que es imposible expresar cabalmente el éxtasis y la conmoción que siente el alma cuando ha sido salvada, diría yo, de la mismísima tumba. En aquel momento comprendí la costumbre según la cual, cuando al malhechor, que tiene la soga al cuello y está a punto de ser ahorcado, se le concede el perdón, se trae junto con la noticia a un cirujano que le practique una sangría en el preciso instante en que se le comunica la noticia para evitar que, con la emoción, se le escapen los espíritus del corazón y muera, pues las alegrías súbitas como las penas al principio desconciertan. Caminé por la playa con las manos en alto y totalmente absorto en la contemplación de mi salvación, haciendo gestos y movimientos que no puedo describir y pensando en mis compañeros que se habrían ahogado. No se salvó ni un alma, salvo yo, pues nunca más volví a verlos, ni hallé rastro alguno de ellos, a excepción de algunos sombreros, una gorra y 2 zapatos de distinto par.
Miré hacia la embarcación encallada, que casi no podía ver por la altura de la marea y la espuma de las olas, y al verlas tan lejos pensé: Señor, ¿cómo pude llegar a la orilla? Después de consolarme un poco, con lo poco que tenía para consolarme en mi situación, empecé a mirar a mi alrededor para ver en qué clase de sitio me encontraba y qué debía hacer. Muy pronto, la sensación de alivio se desvaneció y comprendí que me había salvado para mi mal, pues estaba empapado y no tenía ropas para cambiarme, no tenía nada que comer o beber para reponerme, ni tenía alternativa que no fuese morir de hambre o devorado por bestias salvajes. Peor aún, tampoco tenía ningún tipo de arma para cazar o matar algún animal para mi sustento, ni para defenderme de cualquier criatura que quisiera matarme para el suyo. En suma, no tenía nada más que un cuchillo, una pipa y un poco de tabaco en una caja. Estas eran mis únicas provisiones, y al comprobarlo, sentí tal tribulación que durante un rato no hice otra cosa que correr de un lado a otro como un loco. Al acercarse la noche, empecé a angustiarme por lo que sería de mí en esa tierra, ya que había bestias hambrientas, sabiendo que durante la noche suelen salir en busca de presas. La única solución que se me ocurrió fue subirme a un árbol frondoso, parecido a un abeto pero con espinas, que se erguía cerca de mí y donde decidí pasar la noche, pensando en el tipo de muerte que me aguardaba al día siguiente, ya que no veía cómo iba a poder sobrevivir allí. Caminé como un octavo de milla, buscando agua fresca para beber, y finalmente la conseguí, lo cual me causó una inmensa alegría. Después de beber, me eché un poco de tabaco a la boca para quitarme el hambre y regresé al árbol. Mientras me encaramaba, busqué un lugar de donde no me cayera si me quedaba dormido. Corté un palo corto a modo de porra para defenderme. Me subí a mi alojamiento y de puro agotamiento me quedé dormido. Esa noche dormí tan cómodamente como, según creo, pocos hubieran podido hacerlo en semejantes condiciones, y logré descansar como nunca en mi vida.